Como sabe usted, la semana pasada comenzamos nuestra serie nueva que se llama ¿cómo? Ok, la iglesia, ¿verdad? Y pues tuvimos toda una enseñanza, nada más y nada menos para entender qué es la iglesia. ¿Sí quedó claro, hermano? O sea, hasta nos fuimos desde los orígenes, ¿verdad? Fíjese que el miércoles en el servicio asistió una persona que era cristiana. Y al final se acerca, era nuevo, al final se acerca con su servidor y me dice, yo pasé y vi ahí que tenían un anuncio que era centro cristiano, ¿verdad? Y entré. Pero la iglesia no debe de tener nombre. Me dijo él me peleaba el nombre. Si usted recuerda, y me empieza a decir, si usted recuerda, la iglesia primitiva pues no tenía nombre de más. Y le digo, exactamente, hermano. Le digo, ¿cómo me hubiera gustado que usted hubiera estado aquí el domingo? Donde explicamos y empezamos una serie que se llama La Iglesia. Y explicamos exactamente eso, que la iglesia no tiene un nombre. Entonces, ¿por qué tiene un nombre ya? Me decía enfrente. Le digo, pues para que la gente sepa que es una iglesia cristiana. Es que el nombre hace división, me decía. Está en esto. Exactamente, yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. Los nombres a veces pues le ponen que unos son fulanos, otros son sutanos, pero la iglesia de Cristo es una, hermano, ¿sí o no? La iglesia de Cristo es una. Y vimos desde los orígenes, ¿verdad? Salir fuera, iglesia, un pueblo apartado para Dios. Y le digo, exactamente, hermano, yo estoy de acuerdo con usted, pero pues tenemos que identificarnos, ¿no? Pues, tampoco vamos a andar, a ver, dígame usted cómo nos tenemos que llamar. La iglesia en Zamora, órale, porque así era antes, me dice, era la iglesia en Corinto, la iglesia. Sí, hermano, está bien. O sea, yo lo entendía y era bueno que él me decía, era verdad lo que él me decía de la iglesia primitiva y demás, que porque son un grupo de personas que se reúnen y no tienen nombre, pues es la iglesia nomás. Pues sí, pero pues tenemos algo para identificarnos, ¿no? Yo lo invité que siguiera viniendo, lo invité de varones, nomás que ya quería predicar. Le dije, no, hermano, ¿qué pasó? Pues aquí hay varones que todavía pues ya están sirviendo y todo. No, hay un orden también en la iglesia, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso. Ahorita no, ¿verdad? No es el tema. Pero estoy muy contento con esta serie, hermano, donde nos enseña muchas cosas de pues, qué es la iglesia, la verdadera iglesia que Jesús compró con su sangre. No nombres, no denominaciones, sino todo aquel que ha sido llamado, rescatado del mundo y ha sido un pueblo aparte, celoso de buenas obras para agradar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la iglesia del Señor, ¿verdad? Efesios 5:23 ya está ahí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia. Y ese es nuestro tema del día de hoy, hermanos. Cristo, cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El apóstol superungido. El Papa Juan Pío III. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia? Eso ya nos quedó claro. Ahora vamos a ver quién es la cabeza en la iglesia. ¿Quién es el que manda en la iglesia? ¿Quién es el que gobierna la iglesia? Hermano, el objetivo de esta enseñanza es que usted y yo podamos comprender, podamos entender quién es la máxima autoridad en la iglesia. ¿Quién es el dueño de todos aquellos que han nacido de nuevo y han sido parte de la iglesia? Fíjense, en Génesis vemos una historia donde Abraham tiene ya muchos pastores, ¿verdad? Prospera.
tiene varios pastores y ovejas y ganado y Lot también, ¿verdad? O sea, ahí en Génesis, no tengo ahorita el capítulo. ¿Ha leído usted ahí que Lot, su sobrino, el que salió con él de Ur de los Caldeos, también prospera? Y tiene ovejas y pastores y demás, y después andan peleando el terreno ahí los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Y no, que este es mío, y que aquí está más verdecito, y que aquí hay agüita, y que no, yo llegué primero. Y Abraham, muy sabio, ¿verdad? Pues, el padre de la fe, imagínense. Va con Lot y le dice: mira, Lot, pues ya nos dimos cuenta que mis pastores con tus pastores andan peleando. Andan peleando los terrenos, las ovejas y todo. Y mira, para que no haya discusión y esto va a llegar más grande, incluso hasta tú y yo salgamos peleados, pues hay que separarnos. Tú escoge un lugar, tú de aquí para allá, de aquí para acá, y donde tú te vayas, yo me voy a ir al lado contrario. No haya bronca, ¿verdad? Y dice la Biblia que ahí Lot vio lo verdecito, ¿verdad? Abraham tenía fe, sabían quién era su Dios. Sabía que Dios le iba a hacer prosperar donde Dios lo pusiera. ¿Pero qué voy con esto, hermano? Porque a veces así está la iglesia. Andan peleando las ovejas. No sabemos quién es el dueño. Andan peleando ahí las coberturas, andan peleando. Mire, yo me acuerdo que la primera misión que yo empecé a ir fue a un rancho ahí cerca de La Piedad, de donde son mis papás, en la iglesia donde estaba. Empecé a acompañar a unos hermanos a esa misión. De hecho, estaba yo en otra iglesia, no era casa de oración. Y después el pastor que nos mandó a unos servidores y a mí para aquella misión, un día a la semana, nos llama y nos cuenta, nos dicen: ¿a que no? ¿Qué pasó? Fíjense que me consultó, me llamó el pastor fulano de tal, de otra iglesia, que ya iban ellos ahí anteriormente a esa comunidad, o sea, con esas ovejas, ¿verdad? Y se enojó. Obviamente pues las dejó, ¿no? Dejó de ir ahí. Estas ovejitas de esta comunidad fueron a la iglesia ahí, me acuerdo que llegaron a la iglesia ahí y hablaron con el pastor y pues allá somos un grupito, pues vayan, llévenos la palabra y demás. Ya nadie iba, ya nadie las visitaba. Bueno, resulta que el que iba y las visitaba, se enoja porque empezó a ir a otra iglesia. Aparte ya ni iba, las abandonó, las dejó. Y fíjense que se enojó, y se enojó conmigo, se enojó con nosotros, con nuestra iglesia. Y dijo que eran sus ovejas, que a él le había costado trabajo, que qué andábamos nosotros agarrando sus ovejas. Bueno, en primer lugar las abandonó. Y en segundo lugar, yo les pregunto, hermano, ¿eran sus ovejas? Y el pastor muy sabio le dijo: sí, ¿cuánto te costaron? ¿Quién es el dueño de las ovejas, hermano? ¿Quién pagó por ellas? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, ¿qué es? Cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí la palabra cabeza pues quiere decir ángulo principal, ¿verdad? Quiere decir cabeza. En la cabeza, hermanos, es donde está colocado el cerebro. Y el cerebro es el encargado dicen los científicos, de trabajar a través de impulsos eléctricos para coordinar todas las actividades físicas y procesos mentales del cuerpo humano. El cerebro es el que trabaja, ahí la cabeza es donde se trabaja para coordinar, dicen los científicos, a través de impulsos eléctricos, todas las actividades
mentales y físicas del cuerpo humano. La Biblia dice que la iglesia es su cuerpo. Ahorita vamos a ver unas citas. En la cabeza, hermano, es donde se originan todos los impulsos nerviosos que hacen funcionar al cuerpo. Si alguien está más enfermo de la cabeza, no coordina bien. Los niños que nacen con algún problema en la cabeza, en el cerebro, no se desarrolla, su cuerpo no se desarrolla bien porque está mal de la cabeza. Algún pie, cuando pasa algo acá arriba, la coordinación se pierde. Ah, caray, pues al pie no le pasó nada, no, pero acá arriba el que coordina, el que manda, el que gobierna el cuerpo, fue el que sufrió un daño. ¿Sí o no? Mi esposa, la abuelita de mi esposa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Un paro respiratorio? Bueno, acá en la cabeza. Y pues no mueve, nada más mueve un brazo. Yo digo, si al pie no le pasó nada, ni al brazo, fue acá. Pues esto es lo que coordina el cuerpo, lo que manda el cuerpo, lo que ordena el cuerpo. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo, pero ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el que manda, hermano? ¿Quién es el que gobierna la iglesia? ¿Quién es el que dice cómo se mueve la iglesia? ¿Quién es el que dice qué se hace en la iglesia? Es un apóstol ungido internacional, Armando Negocios de la Cruz, porque tuvo una visión y una revelación de la iglesia, de hacia dónde iba la iglesia. Él es el que va a mandar la iglesia. Él es el que va a decir hacia dónde tiene que ir la iglesia. Es ignorar qué función tiene Cristo en la iglesia. La cabeza es donde se originan todos aquellos impulsos nerviosos, hermanos. Que quién sabe cuántos números ahí sacan, ¿verdad? Que hacen funcionar al cuerpo. El cuerpo obedece a lo que dice la cabeza. ¿Sabe eso o no? El cuerpo obedece a lo que dice el cerebro. Si la cabeza dice, hazte para acá, se hace para acá. Si dice detente, detente. ¿Por qué? Porque ve el peligro, detecta el peligro y se detiene el cuerpo. No ve el peligro ahí, ve la serpiente y la cabeza ya la identificó y el cerebro sabe que es venenosa, que la va a morder y el cuerpo dice, no, órale, órale. Por eso, hermanos, es que todo aquel que forma parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿a quién obedece? Así de sencillo. No anda obedeciendo un super ungido. Es que mi apóstol, no, pues tu apóstol diga lo que diga. Cristo dijo esto en su palabra. ¿Quién es el que manda? Es que el vicario de Cristo, caray, dijo que, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Está claro o no está claro? Cristo, cabeza de la iglesia. Muchísimas citas, hermano, yo escogí algunas. El cuerpo tiene que obedecer a lo que dice el cerebro. La iglesia obedece a las órdenes de Cristo, a los mandamientos de Cristo, a las enseñanzas de Cristo, a la palabra de Cristo, a la orden que da la cabeza Cristo. Está bien sencillo, no hay que complicarnos mucho la vida. Alguien que no obedece a Cristo no es la iglesia, no es del cuerpo. Porque el cuerpo obedece a la cabeza, ¿sí o no? Alguien que no obedece a Cristo
que anda obedeciendo visiones, revelaciones y quién sabe cuántas cosas, pues no es la iglesia, no es parte del cuerpo. ¿Usted cuándo ha visto que la cabeza le dé una orden al cuerpo y el cuerpo jale para otro lado? Al menos que no esté mal que esté mal esa persona, ¿no? No, que no esté bien de la cabeza. Pero Cristo es la cabeza, es perfecto. Cristo es la iglesia, es de Él. Él es el gobierno de la iglesia. Él es el que manda sobre la iglesia. Y luego le dice a alguien, sí, pero es que esta es la visión para la iglesia, y es que esta es la revelación, y es que este es el mover, y es que, sí, pues, pero eso dónde está en la Biblia, o sea, ¿dónde lo dejó Jesucristo escrito? No, es que es una nueva, es una nueva. Es una nueva cabeza que se está levantando, que quiere gobernar, que quiere someter a un grupo de personas. Cabeza hay una, usted tiene dos. ¿Quién me dijo la otra vez? ¿Quién me dijo? Un monstruo de dos cabezas. ¿Quién me dijo eso? Creo que mi suegro. Es que estaba en una iglesia donde mandaba el pastor y mandaba la esposa del pastor. O sea, gobernar el pastor y gobernar la cosa del pastor. Y me decía, oye, hijo, ese es un monstruo con dos cabezas. O sea, cabeza nomás hay una, hermano. Usted tiene dos presidentes, dos jefes. O hay dos pastores en las iglesias. Cabeza nomás hay una. Y bueno, o sea, por así decirlo, autoridad en manos hay uno, donde quiera que usted le ponga, hermanos. Si en la iglesia hay mucho liderazgo, hay muchas cabezas, ¿verdad? Pero de ciertas áreas, de ciertas partes, y sobre todo, gobierna Cristo. Y sobre todo la cabeza es Cristo. El cuerpo tiene que obedecer a lo que dice la cabeza, a lo que dice el cerebro. Bien fácil, hermano. ¿Quién es la iglesia de Dios? Aquel que obedece a Cristo. Aquel que obedece a Cristo, aquel que anda conforme a los lineamientos de Cristo. Es bien fácil. O es que fulano de tal, pues no es parte del cuerpo, no es la iglesia, pues anda donde Cristo no lo puso. Anda haciendo lo que Cristo no dijo, pues no es su cuerpo, hombre, es bien sencillo, hermano. No es sencillo, no es su cuerpo. Jesucristo les dijo a los apóstoles, déjenlos, toda planta que mi Padre no sembró será desarraigada. De ahí salen las órdenes de la cabeza. ¿Quién da las órdenes en la iglesia? Por eso, hermanos, es que en la verdadera iglesia de Cristo, pues está ahí la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Y con todo el derecho podemos agarrar la Biblia y decir, pues usted dijo que trajéramos short y botas porque el Espíritu Santo se iba a derramar en nosotros, hermano, pastor. Pero pues en la Biblia Jesucristo no dijo que ocupáramos short y botas para que se derramara el Espíritu Santo. Ahora tráiganse un listón color amarillo para proclamar no sé qué. Y ahora tráiganse la manzana verde podrida de su casa porque... ¿Y eso cuándo lo dijo Cristo? No, es una nueva revelación. Una nueva revelación de un hombre que quiere controlar a la iglesia. Que quiere tener autoridad sobre la iglesia, las personas, la gente. Que la autoridad es de Cristo. Y a nosotros Dios nos puso como servidores de Él. De Él, pero es el que manda en la iglesia, es el que gobierna en la iglesia. De ahí salen las órdenes y cómo debe de funcionar el cuerpo. ¿Quién dice cómo debe de funcionar el cuerpo? ¿Usted?
yo o un líder religioso. Es Cristo, hermano. La cabeza también es señal de gobierno, autoridad y mando, ¿sí o no? La cabeza es señal de gobierno, autoridad y mando. ¿Quién es el que tiene el gobierno, la autoridad y el mando en la iglesia, en los hijos de Dios? Jesucristo. Es que esta es la iglesia verdadera. Y si te vas de aquí, te vas, maldito. Él ha de haber pagado con su sangre podrida por esas almas, ¿verdad? Si Cristo nos mueve, somos su iglesia. Somos de Él. La cabeza, señal de gobierno, autoridad y mando. Hay tanto líder religioso, hermano, que no quiere mandar y gobernar sobre la vida de las ovejas. Hasta para ir de vacaciones. Pastor, líder, voy de vacaciones. ¿A dónde? A Puerto Vallarta. ¿Cuánto vas a gastar? Pues hemos juntado en el año 11,000. No vas a ir de vacaciones. No te doy permiso. Tráelo a la iglesia. En la iglesia hay necesidad. Parece risa, pero sí es cierto. O sea, pues le estoy diciendo cosas reales. Pues no me estoy inventando. Los líderes, los pastores, todos los que tenemos un ministerio en la iglesia estamos limitados, hermanos. Si nosotros fuéramos dueños de las ovejas, imagínense cuándo podremos cuidar, cuándo podamos. No, imagínense, hermano, nosotros no somos omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Él sí. Nosotros no podemos gobernar sobre las vidas. Nosotros somos siervos de Dios. ¿Qué hacemos? Vamos al Señor, preparamos el alimento, damos alimento a las ovejas. Enseñamos su palabra, guiamos con la palabra de Dios. Nosotros no gobernamos a nadie. No podemos hacerlo. No se nos fue dado esa ¿cómo se dice? Esa autoridad. En la cabeza también es donde se origina todo, hermano. Si está mal la cabeza, está mal el cuerpo. ¿Usted véalo eso? Por ejemplo, basta con ver, voy a decir algo así, por no hablar del gobierno, ¿verdad? Pero basta con ver una institución, verla desde abajo, ver los funcionarios, los trabajadores, los obreros, ver las instalaciones. Basta con ver eso para que se dé cuenta la cabeza que hay en esa institución. Por no hablar del gobierno, de las instituciones del gobierno. Pero basta con ver lo que se ve abajo y el personal que tienen y la atención que tienen para que se dé cuenta las cabezas que tienen. Ahí es donde se origina todo. Por eso le decía a mi suegro, no hombre, hijo, en esa iglesia había un monstruo de 2 cabezas. Que quería gobernar, donde quería gobernar el otro. En Cristo se origina todo, hermano. Todo se origina en Cristo. Y a veces cuando confrontas a los cristianos o a las iglesias, no, espérate, es que eso no está en la Biblia. No, es que el Espíritu Santo, no, ¿cómo que el Espíritu Santo de Dios? Es que tú no, y luego te vas a terminar de decir, es que tú no conoces el mover del Espíritu. Entonces es diferente a lo que dijo Cristo. O sea, Cristo, el Espíritu Santo de Dios se mueve diferente a lo que dijo Cristo. Cuando Cristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Oiga, hermano, así no.
Esto no se hace. ¿Cómo que dan una cachetada a la hermana? No, el Espíritu Santo Dios me dio una cachetada para que entienda. No, no dijo ahí, no dice ahí la Biblia que corregí con sabia mansedumbre y con humildad y con amor. No, no, es que tú no conoces al Espíritu. No, no conozco al Espíritu, conozco la Biblia. A ver, dígame en la Biblia dónde está. Imagínate a Jesús dan una cachetada a Pedro y a Juan. Entiende, así no es. Pensé, fíjate. Y se excusan de que el Espíritu Santo de Dios así los guió, así es la revelación. Y el Espíritu Santo de Dios y Cristo son uno, hermanos. Y el Padre es uno. Y no se contradicen. La palabra de Cristo es la que gobierna la iglesia. Su voluntad es es la que gobierna la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, hermano. Vamos a primera de Pedro 2:6. Porque cuántos líderes religiosos se han querido adjudicar autoridad sobre las ovejas, ignorando que solamente somos empleados de Cristo, pero Él es el que gobierna y el que manda sobre su iglesia. Primero Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura. Pedro está mencionando, creo que es un salmo. Dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. Para vosotros pues los que creen, los que creemos, los que creímos, los que somos iglesia, dice él es precioso. ¿Usted quiere que lo gobierne un hombre o Cristo? Si nos gobierna un hombre, hermano, pues vamos al despeñadero, ¿no? Jesucristo dijo, si un ciego va a guiar a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Ah, no, es que dijo el apóstol. Ah, sí. Pues el apóstol es un hombre. Él no pagó por la iglesia. Y eso es antibíblico. Esa palabra no la dijo Cristo. Esa palabra no la respalda Cristo. Es que avienta el saco, hermano, y se caen todos. Ah, está fuerte de humor, yo creo. Para vosotros, pues, los que creemos es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí está hablando de Jesucristo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. No creyeron en Cristo. Pedro está diciendo, esos que desecharon a Cristo fue tropezadero. Esa piedra fue tropezadero para ellos, porque Dios la ha puesto ángulo principal en la iglesia. La fortaleza, el fundamento de la iglesia. No fue Pedro, ni fue la primera iglesia, ni la iglesia esa que andan diciendo por ahí que es la iglesia fundada por Pedro. No, es la iglesia de Jesucristo. Que Pedro, el primer papa. Fíjese por qué no se casan los papas. Si Pedro tenía suegra y tenía esposa. Bueno, ya. La iglesia de Jesucristo, Él la fundó, hermanos. Él es la piedra principal, Él es la roca, Él es el fundamento, Él es la cabeza, Él es el que gobierna su iglesia. Tropezadero y vergüenza, está diciendo Pedro, para los desobedientes, para los que no han recibido.
para los que no han aceptado el gobierno de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque no hay otra autoridad en la iglesia. Porque no hay otro gobierno en la iglesia. Porque no hay otro mando, no hay alguien más que mande a la iglesia. Que haya muchos que quieran hacerlo es otra cosa, pero no hay otra autoridad. A nadie se le delegó esa autoridad más que a Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la autoridad de la iglesia. La principal piedra del ángulo, o sea, donde se fundamenta la iglesia, donde se edifica la iglesia, donde se sostiene la iglesia. ¿Verdad? Mi hermano Rigo, que es que él construye casa, sabe que el ángulo principal es donde se soporta todo el edificio. Hace poquito estaba viendo cómo derribaban un edificio, como de 7, 8 pisos de concreto. Le dije a mi esposa, mira, en una máquina de esas que traen un martillo gigante, nomás tumbaron los 2 soportes, los 2 ángulos de las esquinas. Tumbaron uno, tumbaron otro, porque querían que cayera hacia el lado izquierdo, porque el lado derecho hay construcción. Del piso de abajo tumbaron, en cuanto estuvo despedazando el soporte principal de abajo, que se viene todo el edificio completo. Le digo, bien fácil, tumbaron el soporte y se vino todo. Tomaron los 2 soportes de las esquinas y se vino hacia el lado donde querían que cayera, ¿verdad? Yo les decía, contraten al hermano, él en un día se los tumba. A bromarro y... La principal piedra del ángulo, donde se fundamenta, donde se edifica, donde se construye, donde está la fuerza, el gobierno, el mando, Jesucristo. Hermanos, cuando vemos en la Biblia expresiones como su sangre será sobre su cabeza, ¿ha leído sobre todo en el Antiguo Testamento? Su sangre voy a demandar sobre tu cabeza. Su sangre de ellos caerá sobre tu cabeza. Le dice a Jeremías, si yo te digo, Jeremías, ve y predícales, tú no les predicas, ellos se pierden, su sangre de ellos va a caer sobre tu cabeza. Pero si tú les predicas, ellos se pierden, tú salvas tu vida. Expresiones de esas sobre su sangre sea sobre vuestra cabeza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo soy el totalmente responsable y yo tengo la autoridad sobre esa decisión. Eso significaban esas expresiones. Cuando decían, ¿verdad? Su sangre sea sobre nuestra cabeza, cuando a Jesucristo su sangre sea sobre vosotros. Ellos estaban diciendo, nosotros tenemos esa autoridad de recibir la responsabilidad de la muerte de Él. Ni sabían lo que decían. Pues Jesucristo es el que tiene la total responsabilidad, el mando y el gobierno de la iglesia, de su cuerpo, de los llamados a ser fuera, de los llamados aparte, de los nacidos de nuevo, de los convertidos. Por eso es que la iglesia de Cristo nadie la va a destruir, hermano, no la pueden destruir. Desde que nació la iglesia de Cristo la han querido destruir, un emperador, otro emperador, Fabio, Nerón, Alejandro. No, hombre, es más, yo una vez me puse a hacer un estudio de 11 emperadores. Al que más se conoce es a Nerón, ¿verdad? Por incendiar Roma y clavar a los cristianos en antorchas, pero después vinieron otros más sanguinarios. De todos los que, toda la historia, la iglesia ha sufrido persecución. Vino Hitler en la Segunda Guerra Mundial, quién sabe cuántos millones de judíos han querido desaparecer la iglesia sigue sostenida porque la sostiene Jesucristo. No es su nombre, no es una denominación. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dijo Jesucristo. Si fuera el hombre, hermano, ya habíamos salido corriendo. Denominaciones van y vienen y cambian de nombre, pero esa no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que Jesucristo rescató con su sangre, hermano.
Tú eres responsable y tienes la autoridad. Si eres cabeza de algo, por eso lo que les mencionaba cuando decían su sangre sea sobre vuestra cabeza, pues quiere decir que tú eres responsable de eso, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Jesucristo es el responsable y la autoridad recae sobre Cristo. Colosenses 1:15. ¿Ya está ahí? Colosenses 1:15 dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Cristo, ¿eh? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean pentecostales, sean pentecosteses, sean ángeles, sean demonios, sean lo que sean. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice el 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice Filipenses que Dios lo levantó y lo exaltó y lo puso a su diestra y le dio nombre sobre todo nombre. Y lo puso sobre todo principado, autoridad, poder, dominio, ángeles, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién tiene la autoridad máxima? Jesucristo, hermano. Jesucristo. Antes que todas las cosas, hermano, Él existe. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquí se recalca, hermanos, en esos versículos la primacía y la supremacía absoluta de Jesucristo sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Algunos dicen, no, es que ocupas esto para liberarte de aquello. Ocupas una ramita de laurel con aceite de quién sabe qué. Entonces eso es más fuerte y más poderoso que Cristo. ¿Quién tiene la autoridad sobre todas esas cosas? Cuando los demonios veían a Jesucristo, ¿qué le decían? Vienes a atormentarnos, hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tienes contra nosotros? Reconocían su autoridad, ¿verdad? Su poder y su señorío sobre todas las cosas. No le decía Cristo a Juan, corre, tráete aceitito y una ramita para vencer a los demonios. La autoridad de Cristo no basta, hermano. La palabra de Cristo no basta. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas en Él subsisten, dice aquí Colosenses. Porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La iglesia existe por Él. La iglesia existe por Él, por nadie más. Él fue el que la compró y pagó por ella. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que manda a su iglesia. Él es el que gobierna a su iglesia, que es su cuerpo. Él es el sustentador de su iglesia. La iglesia no la inventó el Papa, ni Pedro, ni nadie. La iglesia
es de Jesucristo. Él la compró con su sangre y Él es el que gobierna y manda en su iglesia, que es su cuerpo. Colosenses 1:18. ¿Ya está ahí? Colosenses 1:18 dice, y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si usted y yo somos parte de la iglesia, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Usted no es la cabeza, ningún pastor es la cabeza, ninguna denominación es la cabeza, ningún líder religioso es la cabeza. La cabeza le pertenece a Cristo, el mando es de Cristo, el gobierno es de Cristo. Cristo es la cabeza, usted y yo podemos ser mano, podemos ser pie, podemos ser ojo, podemos hacer muchas cosas del cuerpo, pero no tenemos el gobierno de la iglesia, no tenemos la autoridad en la iglesia, no decimos cómo tiene que ser la iglesia, hacia dónde va la iglesia, no gobernamos a la iglesia, no mandamos a la iglesia. Es la cabeza la que hace eso, y eso le corresponde ¿a quién? A Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Hermanos, Cristo, como dueño y Señor de todo lo creado, sean tronos, sean dominios, sean potestades, Él es el que tiene la máxima autoridad y la última palabra en el cuerpo, en la iglesia. ¿Quién es? La última palabra es de Él, hermano, no es de nadie más. Mire, vamos a ver un testimonio en Hechos 4. Hechos 4:5. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, pues Pedro y Juan habían subido al templo, ¿verdad? A orar. Y habían sanado a un cojo, un paralítico. Y pues aquí se enojaron los religiosos ahí. Hechos 4:5 ya está ahí. Dice, aconteció en el día siguiente de eso que le estoy platicando, que reunidos en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, o sea, los del gobierno, los religiosos, los que tenían autoridad, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, ahí estaban las máximas autoridades, ¿verdad? Con Pedro y con Juan, dice, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio le preguntaron a Juan y a Pedro, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, ¿cómo hicieron un milagro? Pues sanaron ahí un paralítico que tenía ahí toda su vida ahí pidiendo limosna. Estaban sorprendidos de, a ver, cuéntenos, ¿por qué hicieron eso? ¿Con qué nombre, con qué autoridad lo hicieron? Dice el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a revolcarse. Empezó a vomitar demonios. Porque ahora dicen que ser lleno del Espíritu Santo de hacer tantas cosas. Empieza a declarar la palabra de Dios y hablar de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿verdad? Autoridades aquí presentes. Ahí estaba, pues estaba el más alto mando, ahí estaba López Obrador y el cardenal, interrogándolos a ver qué habían hecho, ¿verdad?
gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes, todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, a todos los que estamos aquí, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, fíjese lo que les dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Le está diciendo lo mismo que está hablando, que habló acá en su carta, ¿verdad? Que mismo que habló el salmista. Este Jesús, lo que ustedes desecharon, el que ustedes reprobaron, es la piedra edificadora, la principal piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, el que gobierna, el que manda, el que dirige, donde está la autoridad y el poder. Pedro lo está diciendo aquí mismo, ¿verdad? No dice Pedro, yo soy la iglesia y sobre mí será fundada la iglesia. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, la cual ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces vieron el denuedo de Pedro y de Juan, vean, llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios, para tener denuedo, para no avergonzarse, para no echarse para atrás. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, del barrio, pues, para que me entienda, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Todo lo que se hace en la iglesia, hermanos, sean prodigios, sean milagros, sean sanidades, sean maravillas, sea cultos, sea lo que sea, es por medio de Cristo y el gobierno y la autoridad y la aprobación de Jesucristo. Por Él se mueve el cuerpo. Oiga, ¿que por qué hacen esto aquí? No, pues es que el Espíritu Santo de Dios. No, pero no está en la Biblia. No, pero es que la revelación del apóstol sí pues, pero ¿el apóstol manda o Cristo manda? Es Jesucristo, hermano. Por Él se mueve el cuerpo. ¿El cuerpo no se mueve por la cabeza? ¿No obedece por la cabeza? Por Él se mueve el cuerpo. No por visiones, ni por revelaciones, ni porque por sueños. A lo mejor cenaron muchos tacos, ¿verdad? Y por eso soñaron. Es que yo tuve un sueño que la iglesia tiene que estar en el monte apartada y allá del mundo porque somos santos y consagrados y el mundo nos contamina y no podemos y allá vamos a hacer nuestra comunidad y sembrar nuestras plantitas y pues Jesucristo dijo, ustedes son luz del mundo, no se enciende una luz y se esconde. Que los hombres vean su vida, sus buenas obras, su conducta, su carácter, para que conozcan a Dios y lo glorifiquen. ¿De dónde sacan pues todas esas cosas? ¿Quién les dijo eso? O sea, ya nos guía un sueño, nos guía una visión. Ya nos guía un disque. Dice Chuy, pues yo sueño que vuelo y nunca he volado. No, hermanos, no es así. No por visiones, no por revelaciones, no por nombres, sino que Jesucristo, la palabra de Cristo, el gobierno de Cristo es el que dirige.
Él decide incluso, ¿cómo les dijera? Los dones en la iglesia, los ministerios en la iglesia, lo vamos a ver. Pues él es el que puso, dice ahí la Biblia, porque la iglesia es de él, porque él manda. ¿Y por qué predica? ¿Y por qué? Pues porque Cristo así lo quiso, pues ese es el que manda, reclámale a él. Reclámale a él. Imagínense el ojo reclamándole a la cabeza. ¿Y yo por qué soy ojo y no soy mano? Y ahí el riñón, ¿yo por qué soy riñón y no soy corazón? Él pone cada parte en el cuerpo como él quiso, hermano. Pues es el que manda, es el que gobierna. La iglesia no es una empresa. Hay que, a ver, hijo, quédate y tú. Y ahí van las generaciones, ¿verdad? Pues la iglesia él manda, él pone, él quita, ¿sí o no? ¿No dice la Biblia? Él fue el que constituyó, ¿no dice? Efesios 4, creo que eso, Efesios 5. Él fue el que puso en la iglesia, que es su cuerpo, a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas. Porque él da dones a los hombres. ¿Quién los pone? ¿El hombre, el superungido? Una vez escuché decir a un pastor, yo ya me estaba muriendo. Ya me sentía bien mal, tenía una enfermedad. Y lo dice, y llamé a mi hijo, y el hijo perdido ya en el mundo, quién sabe dónde. Hijo, pues hazte cargo de la iglesia. No, hermano, pues si no es la iglesia de él. Pues él no pagó con su sangre por las ovejas. La iglesia es de Cristo. Efesios 2:20. Él es el que edifica su cuerpo, hermano. Es el que manda en su cuerpo. Es el que gobierna su cuerpo, que es la iglesia. Ya está, Efesios 2:20. ¿Nos irán a dar pastel? Ya se fueron a comer pastel allá. Efesios 2:20. ¿Ya está ahí? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Pedro. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el cuerpo, hermano. Vamos a ver muchas enseñanzas. Una de ellas, pues vamos a ver es quién edifica su cuerpo, quién edifica la iglesia, cómo se edifica la iglesia. Pues es Cristo, hermano. Él es el dueño de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. ¿Quién salvó a la iglesia? ¿Quién rescató a su iglesia? ¿Quién santifica a su iglesia? Tú piensas que por lavarte las manos ya te santificas, como los fariseos, ¿verdad? Es que estos no se lavan las... Tú piensas que por no ir a Walmart ya te santificas. Por no tener televisión en tu casa ya te santificas. Y estás ahí todo el día en el celular, en el Face. Cristo hace todo eso. ¿Y cómo lo hace? Pues lo vamos a ir viendo, hermanos. El cimiento es Cristo, ¿sí o no? ¿No dice aquí Pablo? Edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Ellos hablaban la palabra de Dios, ponían el fundamento que era Cristo, pero la principal piedra del ángulo es Cristo mismo. El fundamento, el cimiento, el soporte donde se sostiene la iglesia. El cimiento es Cristo, la piedra del ángulo es Cristo, hermanos. La cabeza de la iglesia es Cristo. Por último, vamos Colosenses 3:11. Fíjese, ayer que
que íbamos hacia La Piedad con mi suegro, me decía que el apóstol de la cobertura donde él estaba, una vez ahí algunos medios de comunicación ahí locales lo estaban entrevistando y que luego a un ignorante igual que él, de ahí de los medios de comunicación, le dijo: es que tú haces muchas cosas buenas y maravillas y has hecho muchos, pues hemos visto varias cosas y milagros, ¿verdad? Así como Nicodemo le dijo a Jesús, ¿verdad? Si no está Dios contigo, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Y que le dijo: no, es que tú eres casi un Dios. Tú eres ese mencionado en Hebreos, el Melquisedec. Y me dice, cuando yo escuché esto hasta se me puso la piel chinita. ¿Y qué crees que hizo él? Dice, se quedó callado, o sea, estaba otorgando, estaba recibiendo lo que le estaban diciendo. Pues el apóstol dice: para el día 1 de enero, todas las iglesias a las 7 de la mañana con una rosa blanca, porque vamos a hacer esto, la vamos a ungir y van a salir los demonios y Dios me reveló y que esto, lo otro, que ello. Ahí están todas las iglesias el 1 de enero a las 7 de la mañana con su rosa blanca, porque los demonios se van a ir de sus casas. Ahí está la autoridad en esa iglesia, haciéndole caso a un hombre. Ese hombre los gobierna, los manda, los dirige. No es la iglesia. No es la iglesia. La iglesia la gobierna Cristo. La iglesia la manda Cristo. La iglesia la dirige Cristo. La iglesia la edifica Cristo. La iglesia la sustenta Cristo. La iglesia la salvó Cristo y pagó y la compró con su sangre. Un aplauso al Señor. Amén. No un hombre, hermano, pecador como usted y como yo. Muchos líderes religiosos se creen dueños de las iglesias. Creen que pueden mandarla y gobernarla y hacer las barbaridades que hacen. Y muchos de ellos hasta despelucando las ovejas. Pues Dios les llamará a cuentas, ¿verdad? El príncipe de los pastores de ese pez donde se va a presentar, les va a tomar cuentas. A ver, mis ovejas. O sea, tú no eres el pastor, yo era el pastor. Y decía Pablo, y ay de mí, si no hiciera lo que él me mandó a hacer. 1 Pedro 3:11 dice, 1 de Corintios, perdón si le dije, ¿verdad? 1 de Corintios 3:11. Y perdone mi hermano, 1 de Corintios 3:11. Se me quitó el 1 ahí. 1 de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muchos líderes religiosos quieren hacerse dueños de la iglesia, quieren gobernar la iglesia, quieren subyugar a la iglesia, quieren que la iglesia les obedezca a ellos, quieren mandar a la iglesia. Pero el que la dirige, el que la manda, el que la gobierna y el que es dueño de ella y el que la compró con su sangre es Jesucristo, hermano. Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, un aplauso al Señor y vamos a darle gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te damos, Señor, en esta tarde, porque nadie más que tú, Señor, más que tu amor, tu gracia, tu misericordia. Tú pagaste por tu iglesia, Señor. Te costó tu sangre, Señor. Te costó la vida. Te costó la cruz, Señor. Y tú eres el único dueño y sustentador de ella, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor, que es tu cuerpo, que somos nosotros. Y tú como cabeza, Señor, gobiernas, mandas, diriges, Señor.
No es el hombre, Padre. No es ningún apóstol, no es ningún profeta, no es ningún pastor, no es ningún super ungido, Señor. El único ungido, el único santo y perfecto, que tenía sangre limpia, que fue capaz de morir y dar su vida en una cruz, fuiste tú, Señor, para rescatar a tu iglesia, para rescatar a tu pueblo. Y es a ti a quien la iglesia debe de obedecer. Es a ti, a tu palabra, a quien la iglesia debe de rendirse, Señor, de dar honores, de dar gracias, de darle toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el Salvador, el sustentador, el cuidador y el que gobierna, manda y dirige sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Gracias, Jesús. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Nadie más, Señor, merece los méritos, porque nadie hizo lo que tú hiciste por la iglesia, Jesús, que es tu cuerpo, que somos nosotros, y tu pueblo te debe honra, tu pueblo te debe obediencia, tu pueblo te debe respeto, tu pueblo te debe amor. Tu pueblo, Señor, te debe obediencia a ti y a tu palabra, porque tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia. Gracias, Jesús. Gracias a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.